Bueno, estamos acá de vuelta con Lejanías Desatadas, este espacio virtual de recolección eh, que hemos instalado para poder abrir una conversación interesante, una conversación que tenga que ver con cultura, con arte, con creación. Y estamos acá con el maestro Alejandro Lazo y el maestro Cristóbal López, destacados músicos chilenos. Y ya habíamos hablado un poco de, de cierta noción de la creación y cómo eso nos instala o nos convierte en seres que tienen esta necesidad de comunicar algo, una idea, un texto, un sonido, una emoción. Ahora me gustaría que pudiésemos eh, profundizar en los mecanismos, en las metodologías quizás que cada uno ocupa para poder plasmar esas ideas y transformarlas en lo que después uno, no sé si queda conforme, pero finalmente logra darle un corpus a esa idea y poder transmitirla eh, a alguien, a los demás, no sé, a quien sea. Mm. Así que, Él, es curioso, porque por lo menos para mí, la parte metodológica es extraordinariamente prosaica, digamos. Es decir, em, puede ser incluso, por ejemplo, a veces si tú le explicas a alguien de pronto cómo, por qué y cómo hiciste la canción, y la canción a la cual persona le pareció una cosa extraordinaria y realmente de pronto partió la canción a partir de una cuestión niña. Es decir, apareció, apareció de pronto. Porque por ejemplo, en las horas muertas del trabajo, ¿no? Un poco como Pessoa, claro, claro, como, claro. ¿no? Como Cavafis, claro. Sí, sí, claro, como estos claro. maravillosos funcionarios públicos que hicieron una obra extraordinaria. Uf, claro. Benedetti también, ¿no? Heredia, claro. Eh, que era una persona entrañable, además. Sí. Eh, por ejemplo, en los últimos tiempos, esta serie de canciones que quiero publicar en algún momento dado, que son dos discos, uno en castellano y en portugués, el otro en inglés, de 7 canciones cada uno. Algunas de ellas son rescatadas del tiempo anterior, que nunca grabé, o que grabé mal y que ahora las puedo grabar mejor, en fin, aquí en casa. Eh, ¿Qué hago? En tiempos muertos me pongo a escuchar música, ¿no? Me pongo a escuchar música con audífonos, ¿no? Y se empieza a producir un montón de estímulos. Evidentemente, como en las horas muertas del trabajo, uno no puede agarrar un instrumento y ponerse a tocar, digamos, en la oficina, ¿no? Eh, uno escribe. Entonces voy y escribo textos, letras, ¿no? Y escribo las letras, ya estoy escuchando en portugués, estoy escuchando en castellano, estoy escuchando en inglés, se produce un estímulo y escribo letras. Entonces de pronto voy y escribo las letras, se me acumulan las letras, llego para acá, ¿no? Y fue muy, por ejemplo, una especie de blues rock, sí, que me salió hace poco, que se llama Ghost of Time, o sea, Fantasma del Tiempo, ¿no? Y que es muy poderoso realmente, me sorprendió lo poderoso que es, ya te lo mandaré, o sea, para que lo tenga. Él, era, llegué a la casa y tenía esta letra, la pongo ahí enfrente, tomo la guitarra y empiezo a tocar, y yo me he encontrado tocando mucho más guitarra que lo que tocaba antes, ¿eh? Después, y incluso después de un periodo largo de silencio y de no tocar. No sé si a ustedes les ha ocurrido aquello de Sí, que mucho. pasa hay una procesión que va por dentro, Sí, ¿verdad? Y que luego incluso, y que incluso se alimenta uno técnicamente, ¿no? ujú. Entonces, Aunque no toque, toco claro, aunque no mucho toque. más guitarra de lo que tocaba antes, hace un tiempo, hace unos años atrás, ¿no? Entonces, bueno, empiezo a tocar y empiezo a tratar de meter esta letra en una determinada música que me andaba rondando y que tenía una, cierta, una cierta hilación, en fin, y no. Y entonces de pronto, en un momento dado, digo, me pongo como a hacer dedos, ¿no? O sea, a hacer dedos, ¿no? Tocando una determinada cosa, dedos, 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 y de repente dedos, miro la letra y entra la letra.
en esto de los dedos. ¿No? Y se armó una canción de un guatacazo. O sea, me suele ocurrir de que las canciones parten de un guatacazo, ¿ya? Y nacen y salen de un guatacazo, ¿no? Ahora, el guatacazo, el famoso guatacazo que estoy diciendo no es una cosa superficial, en el sentido de que sale y viene como con toda la carga que el texto pide, con toda la carga musical expresiva, digamos, de esto. Por eso suele muchas veces ocurrir, yo creo que les debe ocurrir cuando uno graba, por las primeras tomas suelen ser muy buenas, ¿no? Luego una segunda sí, puede ser, y me acuerdo que empecé a meterla y toqué, y fue una primera toma que no grabé, y dije, tengo que grabar inmediatamente, y grabé inmediatamente, y ahí está la copia, y es esa, ¿no? Y prácticamente no hay otra versión, ¿no? Luego uno empieza que se va a mezclar, a trabajar ya con los aparatos, pero prácticamente para que sea lo más fidedigno respecto de aquella emoción, ¿no? Entonces, lo que quiero decir en realidad es de que es aleatorio, es sorprendente, ¿no? Pero lúcido a la vez. No es que sea una cosa así como que te viene un ataque y venga el ataque, salió el ataque y ya. No. Hay algo que se compone dentro de uno, ¿no? Para ese momento, ¿no? Es un estado. Un estado. Un estado que tampoco necesariamente es un estado largo, sino es un estado sorprendente, ¿no? Que uno logra de una forma u otra conducir, ¿no? Y entonces, bueno, cuando hay una letra previa, ¿verdad? La letra es un buen camino, ¿no? Sin duda. Es decir, te va anunciando un camino. Mis canciones no tienen estribillos, por lo tanto, la relación es una relación sílaba-acorde, donde se va produciendo la dinámica, el avanzar, ¿no? La prosodia. La prosodia. Y me he ido ¿cómo se llama? Liberando cada vez más. Cristian ha sido testigo de eso en los días que he venido para acá. Me he ido liberando cada vez más, aún en esa prosodia. Es decir, de pronto le dejo un espacio a la guitarra, que la guitarra hable de todo lo que quiera hablar, ¿no? ¿No? Y vuelve a aparecer el siguiente verso o lo que fuera, ¿no? La siguiente estrofa, ¿no? Me acuerdo que Rafa Díaz una vez me dijo algo que a mí fue muy bonito para mí, fue importante que me lo dijera. Me dijo, tus canciones son como pequeñas obras en realidad. ¿Pequeñas? Son como pequeñas obras de música, ¿no? No son solamente canciones, que es un poco lo que decía Cristiano, ¿no? Es decir, hay como un todo en ellas, ¿no? Que finalmente queda como es, ¿no? Y en ese sentido, cuando he grabado y los discos que hay por ahí, cada uno es versión única, ¿no? Es decir, aquello que quedó es una versión única. Porque la que repita será parecida, pero no será igual. Serán los mismos acordes, pero trabajados en una emoción distinta, trasladada a otro día o a otro momento. En un instante comunicacional distinto, además. Exactamente, en un instante comunicacional distinto. Por lo tanto, lo que quedó grabado, y que uno quedó mayoritariamente a gusto, nunca completamente, porque la verdad es de que, como dice Lezama Lima en esa maravillosísima definición de poesía que creo que para mí ha sido la más extraordinaria, Cristian ya se la ha contado alguna vez, cuando Lezama le pregunta a Eugenia Brito, por cierto, una investigadora chilena, le hace una entrevista en La Habana hace muchos años, y le pregunta, es una pregunta cabrona realmente, porque preguntar sobre quién era poesía, digo, es como, uff, ¿no? Y el tipo sin chistar le dice, textual no me lo sé, pero sí sé lo principal, ahora, que le dice, la poesía es la cantidad hechizada. Wow. Y entonces, la cantidad hechizada, ¿verdad? La palabra más importante de esa frase no es la palabra hechizada, el hechizo, ¿no? Es la palabra cantidad. ¿No? Porque
cuando escuchamos una música o escuchamos o leemos un poema o leemos un texto, no nos hechiza todo. Nos No, hechizan determinadas partes que se fueron construyendo o que uno fue construyendo para ese hechizo en ese momento, ¿no? Claro. exactamente. Entonces, pasa igual. Es decir, por eso es que uno no tiene por qué suponer de que existe una obra perfecta. Es decir, el día que existe una obra perfecta probablemente sea una obra muerta, ¿no? Sí. Entonces la parte de la imperfección, durante mucho tiempo, en la parte en la escritura, más que en la música, pensé que la parte de la imperfección es la parte que ha de contrastar con la parte que quedó aparentemente impecable, ¿no? Entonces, Sí. porque es decir, vivimos entre la virtud y el defecto, ¿no? Vivimos entre la belleza y lo que no encontramos bello, entre ¿cómo se llama? El movimiento ideal y la torpeza, ¿no? Es decir, y todo es un conjunto que, no, que solo así vive, ¿no? Y pienso que la creación es así, y las metodologías son muy particulares, son sumamente personales de cada cual, son son diversas, digamos, ¿no? Muy bien. Eso, Sí. No, me parece a mí magnífica la manera de que Alejandro nos narró su proceso. Quisiera entender lo que te dijo el Rafa en eso de pequeñas obras, en el sentido de la miniatura, claro, ¿cierto? yo creo, ese va por ahí. Claro, y por otro lado también eh, subrayar quizás lo que tú dices en relación a tu trabajo, que yo siempre he visto como que es como poner en sonido el texto. O sea, no está la eterna cosa del musicalizar, Claro, claro que sino es no. poner, sí, mi querido. Ah, ¿y mamá no te la puede abrir? Sí, ¿Afuera dónde? yo, por ejemplo, lamento comunicarles que tarde he conocido a un ¿La puerta de cantautor afuera quiere abrir? español que murió ¿Esta hace puerta? unos días atrás, Sí, ábrela. gracias a Ah, la Marisol García, que lo publicó en yo te la abro. ¿Dónde está? y es el Rafa Berrío. No sé si... Rafael Berríos. Sí, sí. Y, y ahí también es una bofetada a la canción tradicional, ¿no? Totalmente. O sea, su, su música que Ya, está... discúlpeme que tuve que ahí Estamos atender a hablando de mi Rafa pequeño. Berrío, de Rafael Berrío, del Sí, cantautor español que murió hace unos días atrás. sí, pues. Que yo Yo no lo he escuchado, me gusta. ¿Cómo lo puedo escuchar? ¿En dónde están? yo te voy a mandar, pero es impresionante. Vale, perfecto, súper. De pronto él tiene una música que compone y que es muy estructurada, de pronto con cuarteto de cuerda, con pianos, qué sé yo, pero de pronto él se pone a cantar encima un texto que no tiene, pareciera que no tuviera principio ni fin, es una eternidad maravillosa. Y Ponte tú dice uno de los temas que se llama simulacro. Temo haber vivido mi vida como si fuera un simulacro, como si yo tuviera el don de vivir dos veces. Entonces Ajá. él en la canción va describiendo la lucha con su propio ego. Es Claro. muy tremendo. Y Sí, lo mira, esa cosa que, claro, que tú dices se conecta mucho con lo que dice Alejandro en el sentido, ¿no? De ¿sí? los procesos creativos, como tú dices, que claro, que uno lo que puede narrar es como la relación que uno tiene con la emoción, ¿cierto? Con lo poético. Exacto. En el Todo hecho, lo demás, todo lo demás viene siendo como una especie de prótesis que uno empieza a buscar para que eso pueda ocurrir, ¿cierto?
en una realidad que también es bastante dudosa. Pero a mí me pasa muy No es parecido en sospechoso. el trabajo mío. Yo no soy poeta, pero por ejemplo, yo creo que yo soy un personaje que busca poner en sonido la emoción. Bueno, ¿y te O, parece emo- poco poético? O sea, pero o emocionar los sonidos. ¿te Porque los parece sonidos para mí, poco poético? Lo claro, repito, las dos cosas. eh, pero claro, en ese estar, así como el trabajo que tiene Alejandro, se parece también mucho a lo mío en el sentido, digamos, de que uno respeta ese devenir de las cosas, de la materialidad del sonido, del error, de, ese, de la, de lo maravilloso del error, Exacto. de esa cosa que aparece interrumpiendo, ¿cierto? Alterando una, una, una búsqueda de una perfección que no está en ningún lado, ¿cierto? Ese tipo de perfección, ¿no? Y diciéndote así, de nuevo, que en realidad la belleza está justamente en eso, ¿cierto? En esa cosa errática, sino como eh, atastabillones, ¿no? Eh, sí, yo creo que lo que ha dicho Alejandro a mí me hace mucho sentido como yo también trabajo. De dos maneras, en la improvisación, digamos, y también en la escritura. La escritura para mí sigue siendo como el tiempo dilatado del pensamiento, ese tiempo que uno puede dejar allí unos días y volverlo a retomar, ¿cierto? Y en la improvisación es donde todo ocurre en un sincronismo perfecto, Exacto, es impresionante. donde entonces el error forma parte esencial y exclusiva de esa construcción. Si yo después le trato de quitar ese error, todo se desvanece, Algo falta. todo se deslava de alguna manera. A mí me pasó, por ejemplo, con el cuarteto que tú me escribiste, José, hace poco tiempo, que lo grabamos finalmente. Entonces, después nos juntamos y lo hemos estado ahí conversando. A mí me encantó el resultado. Entonces, algunos Cristian, tienes músicos que dicen, mandármelo. sí, lo tengo. Anoche me llegó ya masterizado y te lo Vale. mando esta noche, o ciertamente. Perfecto. Y entonces algunos músicos me dicen, pero ese sonido, que esa parte que pasó así, que el arco, no, le digo yo, si eso es lo que yo quise de alguna manera decirles a través de este escrito, ¿cierto? Que era un sonido desgarrado, un sonido que subvierte el cuarteto de cuerda en esa idea de lo temperado, ¿cierto? De lo clásico romántico, sino es el uso de esos cuatro instrumentos ahora trabajados con un arco violento, de una tristeza que hace que esas cuerdas, que, la, que el arco, digamos, no sé, los crines se Se encrispen, suelten. ¿cierto? Claro, ¿no? Entonces, todas esas cosas quedaron en la grabación y el Seba me decía, a mí me encanta, pero a lo mejor a los músicos les parece, no, y yo les decía, de todo lo que ha pasado aquí, lo que más agradezco es que sea así, que ese sonido sea así. Mira, En yo, ese sentido, un poco como con toda con toda la humildad lo digo, pero eh, que George Crumb siempre sigue siendo para mí un tipo fantástico en la música contemporánea, digamos, norteamericana, ¿cierto? Y en el Black Angel, en ese cuarteto, ¿cierto? Que él persigue también un poco eso, así como subvertir el sonido del cuarteto. Pero subvertirlo, ¿por qué? Porque hay una poética que está exigiendo que se subvierta. Ya yo no Exacto. quiero ese sonido redondo, así del arco perfecto, ¿cierto? No, yo quiero todo lo contrario, quiero que ese arco sea desgarrador. Y para que sea desgarrador, pierde esa temperancia y entra en una discordancia con esas cosas, ¿cierto? Algo así, ¿no? Algo así. Te los voy a mandar pues, para que lo compartamos, O para que lo sea, comentemos en de el escritura yo encuentro. puedo decir algo, porque, y yo te lo comenté, Cristian, en su momento, y es que
siento que ya hemos hecho varias cosas contigo, pero en esta obra había un poder de síntesis tan Sí, impresionante también, claro. claro, yo anotaba una nota y en mi cabeza eh, estaba intentando decodificar cuál era la intención de esa sola nota. ¿Ya? Claro, fíjate que eso que tú me dices me pasó en la grabación y lo comentábamos mucho con la Graciela. Bueno, la Graciela es una persona muy aguda, bueno. Entonces, ella me decía, bueno, lo mismo que ustedes podrían pensar, que el chelista decía, pero Cristian me decía, esta nota no tiene ninguna asignación. ¿Cómo se toca esta nota? Esta nota, ¿qué es esta nota? No tiene una graduación de volúmenes, no. Es una nota, sí. Entonces, claro, la Graciela le decía sí, porque al estar despojada de toda de ese valor añadido, ¿cierto? Está sola, está diciéndote, oye, aquí estoy, Soy sola, haz, exacto. haz conmigo algo. Claro, claro. Acompáñame. Fantástico. Claro, algo Claro, así. entonces, entonces fíjate que yo le decía a Cristian en el momento, y yo lo vuelvo a retomar, es que fíjate que en esta manera de escritura, de partitura en potencia, que es lo que usaba Tomás y lo que tú has desarrollado hacia otros lados, digamos, Sí, es una escritura tremendamente sí, precisa a pesar de todo ese espacio eh, como, eh, no sé cómo decirlo, indescrito, que no tiene descripción, ¿sí? Pero es tan precisa que finalmente es el intérprete que tiene que hacerse cargo. Ya no es el compositor el que se hace cargo de lo que está escrito, sino que es el intérprete el que se hace cargo. Y esa responsabilidad, sin duda que no todos son capaces de abordar. No sé si, si me explico bien, pero es muy interesante la manera en cómo se sintetiza un estado en una nota y en esa nota está todo lo que uno quisiera transmitir. Eso a mí me sorprendió mucho de esa última obra en particular, de la escritura, que es lo que me tocó hacer. Así que bueno, se desconectó el maestro y algo le Sí, pasó con su... algo se le quedó pegado. Sí, Es como, es un poco como esta maravillosa conversación, ¿verdad? Es decir, vamos a tienta, como decía Cristian antes, ¿no? claro. Vamos a tientas armando algo como una definición, digamos, Una que definición. será redefinida o re-redactada o resentida. Pero eso, fíjate que ya no es nuestra responsabilidad. Claro, No, claro, no, 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 no. es de las que ojalá alguien en algún espacio, en algún momento del espacio virtual que existe o donde todo esto va a caer, va a estar en manos de los que escuchen. Claro, Y ahí vamos a tener otra definición, ¿no? claro, Otra, exacto. Otra experiencia. otra experiencia. Y esa yo creo que es el secreto también de poder vivir, ¿no? Vivir esta vida. Sí, sí. Cuando tú decías lo de la síntesis de Cristian, es verdad. Yo creo que la síntesis como tal siempre yo creo que es una búsqueda de una forma u otra de, una, de una forma de desnudez, ¿no? Es decir, un tipo de, de honestidad, digamos, de autenticidad, ¿no? Eh, porque cuando hay mucha cosa alrededor, ¿no? Lo principal, que sería esta desnudez, ¿no? Queda tapada, semitapada,
se destapa por completo, después vuelve a taparse, más o menos. Lo cual puede ser bueno también, ¿eh? Pero si es que es esa la voluntad, ¿no? Pero siempre me ha parecido que las síntesis son un trabajo de desnudez, ¿no? De ir sobre lo principal, aquello que uno esencialmente quiere transmitir, digamos, ¿no? Sí, claro. Lazo, pucha, yo de verdad que estoy tremendamente emocionado y agradecido de abrir este nuevo espacio, de, de poder compartir con ustedes eh, una, una nueva instancia en este nuevo escenario mundial, ¿no? Del cual no podemos hacer nada ni tampoco pasar de largo. Eh, yo estoy convencido de que los que estamos guardados hoy día no vamos a salir de nuestras casas igual cuando todo esto termine. Y, y creo que viene un momento global que, que nos tiene que conmover, o sea, que nos tiene que ubicar en un nuevo estado, en una nueva conciencia, en una nueva manera de relacionarnos, en una nueva política, en una nueva cultura quizás también, que ya sin duda que es, resumiendo, todo lo anterior que he dicho lo hemos hecho mal. Entonces creo que ahora es una, es una tremenda oportunidad para intentar al menos hacerlo bien, ¿no? Y tienen que cambiar muchas Yo cosas. creo que lo es. Y, y este espacio también nos permite reflexionar hacia allá, hacia este mundo nuevo que no sabemos aún cómo va a resultar. Exacto. Y es la oportunidad maravillosa, mira, como generación eh, de seres que están vivos, no estoy hablando de edades, sino que simplemente los que nos toca vivir este momento de la historia inédito, la historia de la humanidad, la historia de la cultura, de todo, en todos sus ámbitos. Y no sé, creo que, que no podríamos volver a lo mismo. Eso es lo que... No deberíamos por ningún motivo volver a lo mismo, y aunque fuera al menos a la recuperación honesta de las convicciones. Claro, O sea, exactamente. de las convicciones más profundas, las de siempre, ¿no? Que, que son el respeto profundo por los demás, ¿no? Así es. Eh, y pareciera ser una pequeña frase, decir respeto profundo por los demás, pero a ver cuánta gente realmente tiene un respeto profundo por los demás, ¿no? Así es. Para allá tiene que ir todo, porque si no, va a pasar una cuenta que ya no está pasando, ¿no? Muy poderosa. Sí. Así que te mando un tremendo abrazo a Cristian también. Tremendo abrazo, agradecidos nosotros, yo personalmente, Cristian, estoy seguro que también, y continúo, esta conversa acaba de empezar. Este es el primer paso, o sea, ya empezamos. Así que con ustedes ya convenimos de que todos los viernes a las 5 vamos a grabar esta conversa y de ahí ver cómo vamos adelante, cómo seguimos eh, hablando de finalmente la belleza que queremos construir, ¿no? Una belleza que queremos construir, ¿no? Así que Lazo, Exacto. Cristian, muchas gracias y nos estamos viendo. Estas Un lejanías gran abrazo. que finalmente estamos tratando de volver a enlazar de alguna forma, ¿no? Así que todo bien. Esto va a un blog. El blog se llama lejaníasdesatadas.blogspot.com. El programa lo vamos a subir ya en un rato más. Y voy a hacer un pequeño textito comentando los tópicos principales que hemos tocado de la conversación que hemos tenido y también voy a poner algunos links de tus canciones, de la música de Cristian, para que la gente
también pueda visitar esos espacios y escuchar sobre las cosas que hemos conversado y que de pronto pueden ilustrar también lo que estamos comunicando, lo que estamos transmitiendo. Eso, querido. ¿Ya? Vale, querido, un abrazo inmenso y nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Chao, chao. Chao.